Bien, lo que les decía es que ustedes en cualquiera de los dos TPs tienen que hacer tiradas de dados. Y las tiradas de los dados tienen que ser al azar. Bien, eso es una obviedad. Entonces van a tener seguramente una función que se llame tirar dados. A ver si lo puedo escribir en el CodeBlocks compartido, como para que vean a modo de pseudocódigo, ¿no? lo que quiero decir. Voy a abrir un editor de texto en este caso. Este está bien. Bueno. No sé si ahí ven bien el tamaño de la letra, lo voy a hacer más grande. Bien. Ustedes van a tener seguro una función, ¿no? En main. Así. Van a tener un vector de enteros, de dados, y depende del juego, van a ser 5 o van a ser 6, ¿no? Y luego, seguro que en alguna parte del juego van a tener una función tirar dados, al cual le pasan los dados, si quieren le pasan cuántos son, y esto al azar tendría que tirar los dados, ¿sí? Tendría que a cada elemento del vector asignarle un valor. Pero podrían tener un segundo parámetro, ¿sí? Un tercero, perdón, un tercer parámetro que sea, podría ser una constante que sea el modo, ¿sí? Esto es algo que se me ocurrió en el momento, pero entonces vamos a hacer así. O mejor vamos a hacerlo así, que no sea entera, que sea booleana. Y vamos a ponerle a esto azar y true. Entonces, si yo le paso esto así, ¿bien? Los dados se sacan al azar, ¿sí? Se tiran y se calculan al azar. Si yo pongo así, los dados se hacen con sein. La tirada de dados se hace con sein, no al azar. ¿Por qué les digo que esto sería una buena idea? Imagínense que ustedes quieren probar si sacan póker o si sacan full. No van a estar esperando que al azar salga eso, porque después llevar varios minutos hasta que se dé la combinatoria. Entonces, con esta bandera, lo que hacen es que adentro de la función de tirar dados, haga un sein en lugar de calcularlo con random, ¿sí? Esta bandera azar, o como le quieran poner, lo que hace es que en lugar de que se haga automáticamente, se haga manualmente la tirada de dados, ¿sí? Entonces, de esta forma, ustedes pueden probar más fácil el programa. Porque le diría valor del dado 1, valor del dado 2, valor del dado 3, todo a mano. Cambian esto a true y la tirada es al azar, completamente azarosa. Eso es una recomendación que les propongo que lo tengan y también va a servir para corregir esto. Cuando nosotros queramos corregir, no vamos a esperar hasta que salga, por ejemplo, una general servida, porque la combinatoria para que pase eso es altísima. Lo que hacemos es pretender que se haga con un sein, ¿sí? Así que si no lo tienen, probablemente en la defensa le vamos a pedir que lo agreguen. Así que estaría bueno tenerlo de antemano, pues si no lo van a tener que codificar en la defensa, ¿sí? Pueden hacer así o pueden hacer así también. Si no lo quieren agregar en la función de tirar dados, pueden preguntar si azar es true, ponen tirar dados, ¿no? Con las llaves, todo este if, tirar dados. Si no, ponen cargar dados. Y es la misma lógica, ¿no? Solo que tirar dados lo hace al azar y cargar dados lo hace con sein. Es la misma lógica, solo que en uno, al pasarle la bandera, la función de tirar dados sabe si tiene que cargarlos o tirarlos al azar. Y de esta manera, tirar dados siempre es al azar y cargar dados siempre es manual. Cualquiera de las dos opciones estaría bien, ¿sí? O como lo quieren implementar, pero traten de tener esa opción porque si no sería bastante tedioso tener que probar siempre al azar, ¿no? Bueno, ¿quedó claro esto? ¿A lo que me refería con esto? Bien. Voy a cerrar esto acá del CodeBlocks. Fíjense, acá tengo un proyecto abierto, entonces siempre que le dé correr,
siempre que le dé compilar y correr, perdón, ahí no le di compilar y correr, va a estar corriendo el main que está en el proyecto, ¿sí? El programa main. Y este es el del programa de la clase pasada. Entonces yo voy a cerrar este proyecto antes de trabajar con uno nuevo. Close project. Y ahora sí empiezo con uno nuevo. ¿Bien? Bien, voy a crear un proyecto, porque es lo que estamos trabajando ahora, con proyectos de consola, C++, y en este, que es carpeta clase 14, voy a crear un proyecto que se llame cadenas. ¿Sí? ¿Había una pregunta? Sí, de otra cosa. Sí. Yo en CodeBlocks estuve probando una función que no mandaba. Y en Visual Studio sí. ¿Cuál? ¿Eso cómo lo podemos ver no me acuerdo, ahora la tengo en el programa. Pero era, en vez de hacer el ctime, era otra función para también hacer otra al azar, otros dados al azar. En código no me funcionaba, me tiraba error. Y en Visual Studio sí, eso en el momento de hacerlo. Poner que yo haga un Visual Studio, después cuando entregue el TP, usamos la misma plataforma para que no pase eso, si Y funciona. mira, yo no tengo el Visual Studio instalado, pero como vos lo tendrías, me lo mostrás ahí, mientras el código sea C++, está bien. Listo. Eh, Ok. no debería en realidad tener diferencia. Por ahí tendría que ver el ejemplo preciso, pero no debería Hay que haber. ver, lo que pasa es que hay que Sí. ver si lo tenía con UTF-8 o no, y ese tipo de cosas. Ah, Porque ahí sí le va a cambiar con lo que funciona en Visual Studio y con lo que funciona en CodeBlock. ujú. Porque son distintas las funciones que se llaman. Pero solo es eso, o sea, después Claro. el resto es igual. Sí, sí, sí. No hay Hay problema. cositas muy particulares que en CodeBlock funciona y en Visual Studio no, pero Ujú. son súper particulares, no hay mucho más. Dale, ahí no Pero habría ahí, problema. ahí sí, si es el tema de la codificación o si es, porque Visual Studio es muy partidario de utilizar las funciones estándar, pero las que son seguras, las que admiten hilos. Sí, Entonces, tal vez alguna función esté utilizando eso y no la tenga el CodeBlock, claro. que sería raro, pero puede ser que no funcione. Perfecto. Listo. Aclarado entonces, podrías, cuando haces la defensa, lo tenés en el Visual Studio y nosotros vemos el código en el Visual Studio, pero sería lo mismo. Bien. Vamos entonces a trabajar con cadenas de caracteres. ¿Y qué es una cadena de carácter? Bueno, en C, una cadena de caracteres es un... perdón, ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Genial. Entonces, en C, una cadena de caracteres es un vector de caracteres. ¿Sí? Un vector de caracteres. Por ejemplo, acá, yo si quiero, por ejemplo, guardar el nombre de una persona, yo puedo decir, bueno, un nombre está compuesto por un conjunto de caracteres. ¿Sí? Por ejemplo, quiero guardar el nombre de Ángel, son 5 caracteres de los 50 como máximo que estoy definiendo. ¿Bien? Entonces, para eso me sirve una cadena de caracteres. Yo defino, por ejemplo, acá, lo voy a hacer un poquito más chico para representarlo. Acá voy a decirlo de 10. Quiere decir que voy a tener un vector de 10 elementos, 5 y 5, 10. Voy a tener un vector así. Que le voy a poner un fondo para que se vea, un fondo medio grisecito. Ese sería el vector de nombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene un vector cuando yo recién lo declaro? Una dirección de inicio. Bueno, eso de por sí, el vector está en la memoria, por lo tanto tiene una dirección de inicio, ¿no? Pero el contenido de los elementos, además, es lo que están diciendo ahí todos, basura, ¿no? Entonces, técnicamente acá yo tendría un montón de caracteres, una cosa así tendría, ¿sí? Basura, en formato de carácter. Que a veces se puede mostrar y a veces no, porque no todos los caracteres de la lista de caracteres que hay, ¿sí? de la tabla ASCII, se llama, se pueden mostrar por pantalla. Entonces,
Primero empecemos por lo siguiente. Algo muy sencillo. Yo le voy a hacer un sein a nombre y después le voy a hacer un cout a nombre. Y esto es algo que con un vector de enteros, por ejemplo, no funciona, ¿sí? Habíamos dicho que nombre tenía 10 de tamaño, no 50. Esto era algo que con un vector de enteros no funciona y fíjense que acá, con un vector de caracteres, funciona y me permite guardar un nombre y después mostrarlo. ¿Bien? Pero solo porque es de tipo char. Si yo acá pongo int, esto ya no compila. ¿Ven? No compila, no puedo hacer el sein de el vector completo. ¿Sí? Lo que hago acá es, cuando es de tipo char, el sein está preparado para poder guardar todo el vector, por así decirlo, y cada uno de los caracteres que voy poniendo se va guardando en cada una de las posiciones. Como yo puse Ángel en el sein, técnicamente lo que hizo fue esto. La A en la posición 0 del vector, la N en el segundo, y así. ¿Está bien? Haría una cosa así. Para demostrarle que hace eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un... Ángel, ¿y por qué no mostró el restante? Ahora Sí, les muestro eso. Ahora les muestro eso. Voy a hacer un for que dé 10 vueltas y voy a mostrar cada uno de los elementos de nombre con un endele. ¿No? Uno abajo del otro me quedaría. ¿Bien? De lo que haya ingresado. Entonces, si yo pongo Ángel, me tiene que aparecer cada uno de los caracteres de Ángel y el resto de lo que hay en el vector. Y acá hay algo interesante, como pregunta Sofía. ¿Qué pasa con los vacíos? Bueno, técnicamente no hay vacíos en un vector, ¿sí? O en una variable. No puede estar vacía. Entonces, fíjense que me mostró, algunos se pueden mostrar, otros no. Acá me mostró como un signo de pregunta, pero me mostró lo que ingresé posición por posición. Voy a tratar de correrlo de vuelta a ver si tengo más suerte con la basura. Vamos a poner AN solamente. Ahí me tuve un poquito más de suerte, ¿ven? Podemos ver de todo lo que tiene para mostrar, de los 10 elementos, como lo que ingresé me lo muestra inicialmente, la A pasa a la posición 0, la N a la posición 1, después hay un vacío ahí, y después viene basura, ¿sí? Así que técnicamente cuando yo hago un sein y escribo Ángel, por ejemplo, no deja de haber basura en el resto de los elementos. Lo que pasa es que luego del último carácter, ¿sí? Luego del último carácter, se pone un carácter especial que se llama carácter terminador, ¿sí? Carácter terminador, que es el /0. Así se conoce el carácter, /0, ¿sí? La barra invertida y el 0. Es un solo carácter, pero está compuesto por la barra y el 0. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, básicamente de ahí para el resto de la cadena, todo esto no se muestra cuando yo hago un cout. O sea que me sirve a mí para que muestre solo la parte que me interesa de la cadena a la que el usuario ingresó, y el resto, que es basura, no se muestra por pantalla. Les muestro un ejemplo. Vamos a volver a este caso, ¿no? Hago el sein de nombre. Voy a comentar esto porque de esta manera siempre me mostraría la basura porque estoy recorriéndolo con un for. Y ahora voy a escribir Ángel, pero después de escribir Ángel voy a decir que en la posición 2 le asigno el carácter, por eso comillas simples, /0. ¿Sí? Así que si yo escribo Ángel, ¿qué me tendría que mostrar cuando hago el cout de nombre? An. Fíjense, si yo escribo Ángel, posición 0, posición 1, en la posición 2 pongo el /0. Quiere decir que todo lo que está después no me interesa. Así que me tendría que mostrar exactamente, me tendría que mostrar an. ¿Sí? Bueno, probemos. Si yo escribo Ángel, todavía lo estoy corriendo, por eso no me lo permite correr. Si yo pongo ahora Ángel, desde el tercer carácter en adelante, no lo podría ver, ¿sí? Porque el /0 está. Voy a escribir Ángel
y me muestra AND, ¿sí? Pero por suerte, no tengo que yo preocuparme por poner el barra cero. Fíjense que antes yo lo ponía así. Voy a poner Brian, que tiene 5 caracteres. O sea que en la posición 5, ¿sí? 0 es la B, 1 es la R, 2 es la I, 3 es la A, 4 es la N, 5, ahí estaría el barra cero. Todo lo demás no se muestra. Quiere decir que con Sein, cuando yo pongo Enter, me acomoda el barra cero automáticamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si escribo más de 10 caracteres? O 10, ya incluso con 10, fíjense si yo escribo algo que tenga 10 caracteres. Por ejemplo, voy a escribir como ejemplo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Técnicamente, esto que tiene 10 caracteres en un vector de 10 de char, no entra porque yo necesito un espacio más para el barra cero y me quedaría fuera del vector, ¿sí? Así que yo lo que tendría que hacer cuando defino un vector es siempre, un vector de caracteres, es siempre tener en cuenta que voy a necesitar un elemento más para el barra cero. Quiere decir que este vector de nombre en realidad me admite 9, no 10. Porque en la última posición eventualmente tendría que estar el barra cero. O estar antes, pero si lo quiero usar al máximo, en la posición 9 tendría que estar el barra cero. Así que como programadores tenemos que tener en cuenta que cuando yo defino un vector de caracteres para guardar, en este caso, por ejemplo, un nombre, tengo que definir un espacio más, o tengo que tener en cuenta un espacio más para el barra cero. ¿Bien? Y si yo me paso de esto, ya el comportamiento del programa es errático, ¿no? Imagínense que yo guardo el nombre y el apellido. Entonces, vamos a empezar pidiendo primero el apellido y después el nombre. ¿Sí? Vamos a poner unos coutts también para que se entienda qué está pasando. Primero el apellido, después el nombre. Y después muestro el apellido, un espacio y el nombre. ¿Sí? Pusiste un 2 puntos, Ángel, en vez de un punto coma Sí, en el mirá vos, no lo apellido. encontraba nunca más, ¿eh? Es un punto y coma. Sí, ¿no? sí. Sí. Gracias. Era un peligro. Sí. Ángel, Bueno, tengo... lo Sí, del vector es, digamos, porque es como decirlo, si vos apretás Enter, es parte de un carácter. Lo podemos tomar en cuenta así. el barra Porque yo cero, podría- sí. Claro, El barra cero es un carácter más del vector. Entonces lo tengo que contemplar. Acá mi apellido como máximo puede tener 9 letras o números, si alguien tuviese un apellido con números. claro. Y Y yo el siempre para nombre terminar voy a también. tener que apretar Enter. ¿Cómo? Que yo siempre para terminar voy a apretar Enter, entonces es como que lo tengo en cuenta así. Sí. El que te Perfecto. separa lo que ingresaste de la basura que tiene el vector de caracteres es el barra cero y ocupa un espacio. Así que si yo quisiera guardar como máximo 10 letras para el nombre y 10 para el apellido, tendría que hacer esto en este caso. Claro, pero ponele, si vos pones nombre 10, y cuando te pide escribir, vos ejecutás y pones A, B, C, D hasta, no sé, Y. No te va a dejar. No, sí que te va a dejar, pero ya empieza a ser, fíjense, lo voy a declarar de 5 y de 5. Sí. Para nombres de 5 es más fácil de pensar. Entonces tengo como límite, en realidad, 4. No podría escribir Ángel, ni tampoco Simón, porque no habría espacio para el barra cero. Entonces fíjense qué pasa si pongo apellido Simón, nombre Ángel. Rarísimo lo que hizo. ¿Ven? El comportamiento es completamente errático. Ahora, si yo pongo apellidos y nombres de 4 o de menos, por ejemplo, apellido, qué sé yo, no sé, a ver, alguien que tenga un apellido de 4 que me ayude. Lara, claro. Y como nombre vamos a poner Juan, qué sé yo. ¿Ven que lo guarda bien? Entonces, el comportamiento de una cadena de caracteres cuando yo supero el límite y no hay espacio para el barra cero es errático, ¿sí? Y fíjense, probablemente si esto yo lo pongo al revés, a ver, quiero ver si puedo lograrlo, si no, no se preocupen, pero
cuando yo ponía Simón y Ángel, vamos a ver si así logro... Fíjense lo que pasó ahora. O sea, técnicamente yo tengo en memoria uno que es de 5, nombre de 5. O sea que es 5 caracteres, acá termina. Bien. Y después tengo acá mismo, en memoria contiguo, el apellido de 5 también. Técnicamente es al revés. Primero tengo el apellido, después tengo el nombre. Primero tengo el apellido, después tengo el nombre, ¿sí? Entonces, acá contiguo en memoria tengo 5 espacios más para el nombre. Entonces, como no tengo espacio para el /0, yo acá puse Simón. No hubo espacio para, o técnicamente puso el /0 acá, pero cuando pedí el nombre puse Ángel y me pisó el /0. El /0 se termina poniendo acá. Entonces, cuando muestro el apellido, lo que hace es recorrer carácter a carácter el cout hasta que encuentra el /0. Entonces, el funcionamiento es completamente errático, ¿sí? Ustedes tienen que definir un tamaño para lo que quieran guardar como caracteres que supere el máximo que quieren guardar. Si yo, por ejemplo, quisiera guardar los nombres de ustedes y los apellidos de ustedes, tendría que buscar cuál es el apellido más largo y cuál es el nombre más largo del curso y definir un carácter más para el /0. Y ahí me aseguro de los que puedo guardarlos a todos, ¿sí? Bien, hasta acá dudas. Lo que hicimos fue simplemente cargar una cadena de caracteres y luego mostrarla, ¿sí? Vamos a hacerlo de un tamaño bastante más grande, como para que no haya problemas con el tema del /0, ¿sí? Perdón, sí, del /0 y del espacio que tengo. Y ahora voy a guardar apellido y nombre de vuelta. Y imagínense que el apellido es Pérez López, qué sé yo, apellido compuesto. Y fíjense que ya no me pide el nombre. Y lo que hizo fue, el apellido ahora es Pérez, y el espacio me lo tomó como el /0, y López fue a parar al nombre. Entonces me quedó Pérez como apellido y López como nombre. Esto es algo muy común también que pasa con las cadenas de caracteres. Si yo uso sein de una Ángel, cadena... mostralo con un enter entre el apellido y nombre, así se ve bien claro que se está guardando las dos variables. Dale, entonces vamos a hacer así. Vamos a poner apellido acá, para que vean en la salida que este es el apellido, y aparte con un endele, en el cout muestro el nombre ingresado, ¿sí? Y si yo con sein uso enter, si yo hago un sein de una cadena y pongo, por ejemplo, Pérez López, fíjense, el espacio me lo toma como el /0 y el resto de la cadena, lo que sigue después, pasa a la siguiente variable. Y fíjense que no es algo tan extraño, porque ¿se acuerdan cuando yo no quería cargar los datos y los copiaba y pegaba de una tabla? Que el espacio funcionaba como enter, y ahí nos servía y nos venía bien. Bueno, ahora nos viene mal. Ahora no quiero que pase eso, porque ahora quiero que el espacio forme parte de mi cadena porque esta persona tiene doble apellido, ¿sí? Exacto, cuando guardo una cadena de caracteres, si yo pongo un espacio y uso sein como lo veníamos usando, ese espacio te lo toma como un enter, por así decirlo. Entonces, lo que sigue después va a la siguiente variable. Y acá tuve suerte de que la siguiente variable también es una cadena de caracteres, lo puedo guardar. Si la siguiente variable hubiese sido un entero, esto no hubiese funcionado. Se hubiese roto porque estaría poniendo una cadena de caracteres en un entero y eso no funciona, ¿sí? Entonces, si yo quisiera guardar el apellido, pero con espacios, lo que tengo que usar es no sein, sino sein.getLine. ¿Sí? Sein.getLine. Y según .getLine va a recibir dos parámetros. Va a recibir cuál es la cadena de caracteres, en este caso apellido,
y el tamaño, en este caso 15. ¿Bien? Entonces probemos ahí. Ahora, el apellido tiene la capacidad de guardarlo con espacios, pero el nombre no, porque uso Sein todavía. ¿Sí? Probemos. Voy a poner Pérez López, que no me está superando el tamaño. Perfecto. Pérez López, Laura. Entonces, fíjense que ahora sí funciona. Si yo quiero que mi cadena tenga un espacio, uso Sein.getLine. Si quisiera que el nombre también tenga un espacio, uso Sein.getLine. Así que vengo acá y pongo Sein.getLine, nombre, 15 caracteres como máximo. Entonces, ahora, si ejecuto esto, puedo poner, por ejemplo, Pérez López, Laura, María. Y fíjense que tanto apellido como nombre tienen la capacidad de tener un espacio. ¿Siguen hasta acá? Ángel, y si son 3, Sí, si son 3 no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más largo, porque si no, no me va a alcanzar el tamaño. Pero imagínense que es, qué sé yo, a ver, Pérez López, Juan Martín Gonzalo. Bueno, no me alcanzó el tamaño de Gonzalo, pero fíjense que admite. Ah, tenés razón, no cambié cambié acá, pero no cambié acá abajo. Exactamente. Ahora sí. Pérez López, Juan Pablo Ángel. Ahí está. ¿Ven? Todos los claro, espacios porque que ahí, quieran, siempre y cuando usen Sein.getLine. Si usan Sein, ahí sí, no hay espacios. perdón, ahí sí diferencia el espacio del enter, digamos. Claro, el espacio forma parte de la cadena y no te lo toma como un /0. ¿Por qué? Por Sein.getLine. En cambio, Sein de la cadena de caracteres, no te toma los espacios. Se podría usar string. Es más sencillo, pero en laboratorio 2, cuando trabajemos con archivos, los strings causarían algunos problemas. Por eso usamos las cadenas de caracteres de C, Facundo. Pero con string es sí, más sencillo. Si escribimos menos caracteres del tamaño que declaramos, no debería mostrar basura en los caracteres que no se usan. No por el /0. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado por acá que si yo tengo un apellido de 5 y escribo, por ejemplo, el apellido, no sé, Re, y me pone un /0, en el resto, ¿sí?, que puede haber basura, no se muestra gracias al /0. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces lo que logramos es cargar una cadena, un texto, sí, un texto, puede ser letras y números, ¿sí?, y que tengan la posibilidad de poner espacios, ¿sí? ¿Dónde está el /0? Está después de que se aprieta Enter. Es el carácter siguiente a cuando se aprieta Enter. Bien. Ahí sería ahí se pone el /0. Siempre lo toma así. Y no se muestra por pantalla, ¿sí? El /0 lo que hace es, desde ahí en adelante, es lo que Cout no va a mostrar. No, solamente existe este carácter con los vectores de tipo char. En los vectores de int, en los vectores de float, no existe el /0. Claro, pero yo decía, si dejas caracteres sin nada antes del /0, es que no puede haber nada en un vector. Siempre hay algo. Lo que podría pasar es que la posición 0 tenga un /0. Si la posición 0 tiene un /0 y yo después tengo algo después, esperen que no puedo poner la barra ahora, no sé qué me pasa, ahí está. Si yo tengo así y tengo una cosa así, esto no va a mostrar nada por pantalla porque lo primero que tiene es el /0, por lo tanto todo lo que viene después no se mostraría. Pero esto es inusual que pase. Bien, hasta acá, consultas.
tengan en cuenta que el /0 se pone solo tanto con Sein como con Sein.getLine. La diferencia es que Sein.getLine me acepta espacios y Sein no. Si asignás un for letra por letra, el /0 no se pone. El /0 solo se pone si uso Sein o Sein.getLine o alguna función de ingreso por teclado. Pero si vamos letra por letra con un for, lo tenés que poner a mano vos. ¿Sí? Fíjense, te muestro un ejemplo. Si yo digo que apellido en la posición 0 va a ser la S y apellido en la posición 1 va a ser la I y nada más, y después hago un cout de apellido, no hay ninguna garantía de que esto me muestre solamente la S y la I. Puede mostrar basura también. Es completamente azaroso. ¿Ven? La S, la I y basura, y después acá puede haber o caracteres no imprimibles, por eso no se ven, o puede estar el /0 como basura, y entonces la cadena se corta. Pero es completamente azaroso. Yo si lo pongo así, tendría que decir apellido en la posición 2 igual a /0, y ahí sí garantizo de que me va a mostrar SI. ¿Bien? Técnicamente sí, si yo pongo así, no, tampoco. Tendría que hacerlo de 6, porque si no, no tengo lugar para poner el /0 y siempre tendría que mostrar el apellido con un for. No podría usar nunca cout, porque como no tengo el /0, estoy obligado a usar un for. Es más difícil, por ahorrarse por ahí un elemento del vector, perder la posibilidad de usar cout. Si yo pongo un número distinto del declarado en el vector, lo que pasa es que más grande está mal. Porque más grande le das la posibilidad de que guarde algo que el vector no puede guardar y sabemos que eso es un problema. Y si pongo más chico, ya me pasó, lo que pasa es como que me trunca la cadena, me queda menos de lo que puede guardar. ¿No? Si yo acá pongo nombre 5, pero el vector es de 25, y me va a guardar los primeros 5 caracteres. El resto los pierde o no los guarda. ¿Sí? Y después, algo que puede pasar, vamos a volver como estaba antes con Sein. ¿Sí? Esto depende ya del sistema operativo, pero si yo hago un Sein de apellido, por ejemplo, ¿sí? Y mi apellido va a ser de 5 caracteres como máximo. Después hago un cout de apellido con un endele y pongo un apellido muchísimo más largo. Por ejemplo, no sé, Rodríguez, que es mucho más largo que 5. Esto puede o no funcionar, pero no hay garantía de que esto, ¿sí?, haga un programa que funcione bien. Está mal que el tamaño del vector sea más chico y yo lo termine guardando un texto más largo. ¿Sí? Si pusiera un nombre muchísimo más largo, vamos a poner ahí. Bueno, me lo sigue tomando. Vamos a ponerlo más largo todavía. Ustedes tienen En que algún momento, entender que el cout lo único que hace es lee la memoria, va de uno en uno en memoria, hasta que encuentra el /0. Entonces, si no encuentra el /0, el tipo va a seguir hasta que lo encuentre. En algún momento se va a terminar pinchando, como está pasando ahí. ahí En algún sí, momento, tuve que poner un porque el montón, sistema pero operativo le está diciendo, a ese lugar de memoria vos no podés meterte. exacto. Pero el Sein trató de seguir hasta ahí, porque no encontró un /0. Entonces él va a tratar de buscar un /0, que es el carácter nulo, le llaman. ¿Estamos? Sí. Y fíjense que lo que pasa, ¿se acuerdan cuando yo tenía apellido y nombre y con el apellido terminaba mostrando el nombre también? Eso era porque un vector se metía en el otro, por así decirlo. Al no tener el /0, como que parecía como que se habían pegado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago un sein tan largo como para meterme en una posición de memoria que no es propia de mi programa, como hice recién, el programa se cierra. Por eso ustedes siempre tienen que definir un tamaño que sea suficiente para guardar, en este caso, el apellido y el nombre. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos, me parece, con algunas dudas que son lógicas porque es un tema nuevo y un poco complejo. Y hay más todavía. Esto no termina acá. ¿Sí? Así que
vamos a seguir viendo un poquito más al respecto. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Queda muy poco, así que vamos a cortar acá. Y en 5 minutos entramos y vemos qué pasa con asignar una cadena a otra cadena y cómo comparamos cadenas, cómo sabemos si una es más grande que la otra, ¿sí? Cosa que con variables enteras es común hacer, asignar una variable entera a otra, o preguntarme si un entero es mayor a otro o igual a otro. Con las cadenas no puedo usar los operadores de igual y de mayor y menor. Tengo que usar otra cosa, así que vamos a verlo después de que edite el video, de que se guarde el video, en unos 5 minutos más o menos, ¿sí? Salimos y entonces volvemos a entrar en 5. No, en 5, vamos a esperar que mi compu, porque pobrecita no sé si va a poder hacer las dos cosas a la vez. Así que vamos a darle 5 minutos. Dale, hagan un mate, un café, y volvemos en 5.